que se active, Señor y Dios Todopoderoso, la sabiduría que pone el Espíritu Santo del Dios viviente para entender cuán grandes, cuán profundas, cuán altas son tus obras, y para entender la profundidad de la Escritura, para entender, soberano Rey, y decodificar nuestra alma, para codificar el Espíritu y entender la gloriosa y eterna voluntad tuya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, quebrantamos todo espíritu que quiera imponerse, Señor, ante la enseñanza, espíritu de incredulidad, espíritu de temor. Lo quebrantamos por la sangre del Cordero y declaramos, Señor, que la fe de Dios que está en Cristo, que vive dentro de nosotros, está incrustada dentro de nosotros y se activa por el peso de gloria de la palabra, que crea y que da vida a lo que estaba muerto. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bienvenida, profeta Mélida, bienvenida, un abrazo. Amén. La presento en cámara. Amén. En cámara está la hermana Milena, está Shirley, está la profeta Dora Casafús, está en España, y el ministro Javier Esteller Ferrer de España. Amén. Los presento con la profeta Mélida Abraham. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a seguir. Bendiciones, acá con frío, pero bien, gloria a Dios. Pero aquí también está haciendo mucho frío. Bueno, ustedes están en Medellín. Milena y Mélida están en Medellín. La hermana Mary Taborda, que se acaba de unir, también está en Medellín. Hermana Mary, bendiciones. Muy buenas noches, amén. Bendiciones para ustedes también. Ahí los presento. La hermana Mary Taborda es de la iglesia de la profeta Mélida. Es una mujer también de mucho empuje, con un ministerio grande. Ahí la presento, hermana Mary Taborda. Está el ministro Javier Esteller de España, Dora Casafús de España, Milena y Shirley, que están en Medellín junto con ustedes. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, vamos a continuar. Ya llevamos 2 o 3 días de enseñanza y voy a estar colgando en el YouTube las enseñanzas para que las puedan ver. Yo les estaré enviando el link para que puedan ver y ponerse al día con lo que llevamos. Anoche estábamos hablando de lo que es la gracia. La gracia, no de la desgracia, sino de la gracia en Cristo Jesús para vivir una vida de santidad. ¿Quién puede darnos un breve resumen de lo que estuvimos viendo anoche? No todos a la vez. Quiero pedirles un favor. Yo, al finalizar todo esto, les voy a estar enviando el material. Pero ese material no se lo den a nadie que no haya estudiado. Porque no se justifica que unos que hacen proceso tengan que trasnocharse, en el caso de los de España madrugar, y que los que no hacen proceso adquieran un material por la cual no han pagado un precio. Ese ha sido siempre uno de nuestros lemas. Ya la profeta Dora, la hermana Mary, ellos saben que nosotros hemos estudiado y los materiales no le entregamos material a nadie que no se esfuerce, porque no vale la pena, no vale amén, la pena. Amén. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando en Éxodo del 23 al 25 sobre la santificación, que es el proceso de santificación, que es hacer algo por medio de la gracia de su Espíritu Santo. También veíamos en Levítico 11:4 que la gracia es un don, un regalo de Dios inmerecido. Leíamos también que la gracia nos exige a nosotros como guardarnos en santidad, o es igual a santidad. También leímos acerca de 2 Corintios 4:4, que a Dios le desagrada el pecado, y que también la gracia muchas veces es un concepto abusado, o sea, que lo malinterpretan o lo usan a su conveniencia muchos siervos de Dios, entre comillas. Gracias. Siga. Leíamos en Romanos 6 del 1 que no es la gracia, y que el hombre que anda en la gracia
está llevando siempre o lleva un proceso de santificación que implica morir a la carne, morir al pecado. Ajá. Y en Hebreos 13:17 decía que debemos obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por vuestra alma. Hablamos de los pastores que velan por el alma y los pastores que son como la cabeza de la iglesia. Ajá. Y ya terminamos con 2 Corintios 5, del 10 al 15, donde todos compareceremos ante el trono de Dios. Amén. Gracias, hermana Chel. Hermana Milena, gracias. Dijo algo que me llamó la atención usted y usted dijo que santidad es igual a santificación, algo así. ¿Aló? La santidad es el proceso de santificación que debemos de llevar día tras día. Ajá. Para llegar a ser santos. Para llegar a la perfección en el Maestro, porque nunca vamos a alcanzarlo porque Él está cuando ya comparezcamos ante el Padre, pero es un proceso que día tras día nosotros como hijos de Dios y más si llevamos el ministerio de profecía, debemos de buscar. Excelente. Gracias, hermano. Eso es más o menos de lo que hemos estado hablando para que los hermanos que entraron hoy se pongan al día. Vamos a definir la palabra gracia. Génesis capítulo 6, versículo 8. Libro de Génesis, profeta... A ver, yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué ministerio ofició Moisés? Aparte de ser sacerdote, como sacerdote, ¿en qué ministerio se movió? ¿Me hago entender la pregunta? Vidente y profeta. Vidente y profeta. ¿Quién más puede decir algo más de Moisés? Obviamente, Padre de naciones. Señor. pastor, Pastor. claro, pastoreó a millones de ovejas, siempre atendiendo sus clamos y sus súplicas en el desierto. Amén. También era padre de multitudes. Bueno, hay conceptos diferentes, ¿no? Que todos están acertados. Pero acuérdese que Dios mismo le dijo a Moisés que el profeta de él sería Aarón. Y que Moisés estaba oficiando como apóstol y profeta, pero no era un profeta mayor, sino que era un profeta anterior. Lo define la Biblia como un profeta anterior. Porque hay que diferenciar entre los profetas anteriores, el profeta mayor y el profeta menor. Pues Moisés y Aarón y otros ministros del antiguo pacto están contados entre los profetas anteriores, porque fueron antes, como su nombre lo dice, valga la redundancia, antes que los profetas mayores y menores, y que se movieron siempre, en todo tiempo, porque Dios siempre necesitó una palabra profética para direccionar al pueblo. Pero en Moisés vemos el apóstol, fungió como pastor también, fungió, yo me atrevo a decir, en los 5 ministerios, porque fue un sacerdote, al igual que Aarón. Entonces, para que vamos mirando ciertos aspectos de los hombres que nos predecedieron y que nos marcaron pauta e historia y que nos dejaron una huella y una enseñanza muy grande a favor nuestro. Porque no podemos apartarnos de que el tabernáculo es sombra y figura de lo que había de suceder. O sea, tuvo que existir tabernáculo, tuvo que existir Moisés, tuvo que existir los levitas, para que nosotros como sacerdotes en la gracia del nuevo pacto aprendiéramos a conducirnos sobre la tierra. Entonces, vamos a definir. Bienvenida, hermana Nancy, bendiciones. Vamos a definir entonces lo que es la palabra gracia. La palabra gracia
aparece por primera vez allí en Génesis capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice? 6:5, perdón. Perdón, 6:8. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tenga? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ajá. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A ver, ¿qué pasaba en este tiempo? Había corrupción. La gente se había alejado de Dios. Y habían llegado a un punto insoportable donde Dios no aguantaba más el pecado. Y el único que fue hallado justo, ojo, estamos hablando de gracia. Y voy a decir que el único que fue hallado justo fue Noé. Por la gracia. Porque era piadoso. Porque era un hombre honesto, leal a Dios. Vivía en santidad, apartado por Dios y para Dios. Entonces, estamos viendo de que la gracia es santidad, es responsabilidad, es compromiso con Dios. Era tanta la maldad que Dios ya no lo soportaba. Pero Noé, que significa consolación en hebreo, fue el único que a los ojos de Dios halló gracia y se halló justo. Por eso dice en Génesis 6, capítulo 9, Génesis 6, 9, perdón, que era un hombre intachable, dice mi versión. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Ojo, se dice de Adán, antes de la caída de Adán, que andaba con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios, podía traducir el lenguaje de Dios. Y la Biblia me dice que Noé andaba con Dios. Les pregunto, si la Biblia dice que Noé andaba con Dios, ¿qué quiere decir andaba con Dios? Que tenía una íntima comunión con Dios. Lléveme un poquito más allá. No se queden. Yo podía compartir con Dios. Ajá. Andaba en santidad. No se me queden tan cortos. Si estaba con Dios, estaba en santidad. Perdón, el texto no dice estaba con Dios, dice andaba o anduvo con Dios o caminó con Dios. Y quiero, Era amigo de Dios. vamos más allá. Yo di una definición de Adán. Y quiero que tracemos paralelos de los hombres que caminaron con Dios o que anduvieron con Dios. Mire, vuelve a pasar lo mismo. Noé, en su estado de santidad, había vuelto al origen, al mismo origen que tuvo Adán en el paraíso antes de la caída. Noé se podía comunicar con Dios, hablaba el mismo lenguaje de Dios, caminaba de arriba para abajo con Dios, iba de un lado a otro en su estado de santidad, porque lo recuperó debido a su vida intachable. Que en nuestra condición humana, como hombres del nuevo pacto, como hombres bajo la gracia, como ministros del nuevo pacto, sacerdotes del nuevo pacto, debemos recuperar el mismo estado de santidad que tenía Adán, que tenía Noé y que tenía Abraham. Pastor, es que nosotros cometemos errores. Sí, todos los cometemos. Noé los cometió. Adán cometió errores. Abraham cometió errores. Los grandes hombres que marcaron la historia de la Biblia cometieron errores. David cometió errores. Pero fue tan profundo el arrepentimiento de David a causa de la gracia
que le fue contado, dijo, un hombre conforme al corazón de Jehová. Son cosas que cada día tenemos que ir asimilando. De ellos todos los días. Siga, ministro. Por eso se pervierte la gracia, ¿no? Por eso se pervierte la gracia, sí, señor. Porque no es útil y sirve y está ahí si tú te arrepientes de corazón, conforme dijo David, por ejemplo. Porque ahora se ha pervertido mucho y se dice que, claro, si pecamos, abogados tenemos una responsabilidad con el Señor. Y claro, ya tenemos a alguien que paga por nuestros pecados, ya no falta que pague nadie más, ya hay como vía libre, ¿no? Eso es lo que se está vendiendo. Eso es lo que se está vendiendo. Desafortunadamente, gente inescrupulosa está vendiendo un mal concepto de lo que es vivir en la gracia. Y vamos a verlo ahorita aquí. Hoy en esta noche vamos a ampliar más el concepto de lo que es vivir en la gracia, que es vivir santidad, compromiso, honestidad con Dios. Ahora, la hermana Milena, al inicio, en el resumen que nos hizo, nos habló de lo que hablábamos anoche, de la sujeción a nuestros pastores. Digo nuestros pastores porque yo también tengo a alguien por encima de mi vida que me mentorea, que me pastorea, el padre de mi alma. Yo tengo que sujetarme a él. Entonces, en la gracia, si yo no me sujeto a un hombre que Dios ha colocado como mentor mío, mucho menos me le voy a sujetar a Dios que no lo veo. Esto es honra, estos son principios de honra. Entonces, y tenemos que observarlos. Acuérdense que decíamos que en el antiguo pacto, en la ley, se castigaba al hombre por el pecado que había cometido. Pero si nosotros analizamos el nuevo pacto y analizamos lo que dice la Escritura, dice que Él está escudriñando nuestro pensamiento. O sea que Dios está juzgando desde el pensamiento del ser humano, y decíamos, para prevenirnos de caer en pecado. Es decir, no tenemos excusa, porque la Biblia está escrita, y no está escrita allí en ese libro. Por favor, si alguien tiene una Biblia en la mano, que la levante, que quiero ilustrarle algo. Una Biblia en físico. Gracias, gracias, gracias. Lo que está escrito aquí tiene un objetivo. Y lo que está escrito aquí no nos santifica. Ojo con lo que le voy a decir y no me vaya a malinterpretar, por favor. Lo que está escrito aquí no santifica nuestra vida. Cuando esto hace la obra de santificación en nuestra vida, cuando lo que está escrito aquí salta aquí y despierta lo que en la eternidad me fue escrito en el corazón. Porque mucha gente lee lo que está aquí, pero no lo tiene aquí. Y no lo despierta aquí. ¿Me hago entender, por favor? Para que no van a decir después, el profeta nos está enseñando algo torcido. No, quiero ser muy claro. De nada me sirve leer la Biblia, leer lo que está escrito allí, si no entiendo que por la palabra debo darle vida a lo que el Espíritu escribió, no con tinta, sino por el mismo dedo de Dios aquí en mi corazón. Por eso la Biblia dice que somos cartas abiertas y leídas, que leen en mí la presencia de Cristo. Siga, profeta Dora. Sí, pastor, que entendemos perfectamente, porque era lo que hablábamos ayer. Mucha gente se conoce las escrituras, la palabra, y se cita los textos bíblicos, pero realmente en ello no hay una conversión, porque esa palabra debe de bajar al corazón, y cuando baja al corazón es lo que hace el efecto. Excelente apreciación, gracias, profeta Dora. Entonces, dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios. O sea, habló con Dios, estuvo de la mano con Dios, se sentó frente a frente con Dios, a discernir, a disertar, a dialogar con el mismo Padre. En hebreo, la palabra caminar, entonces ya decimos, caminó, que iba de un lado a otro. En este tiempo usted y yo
debemos tener la misma condición, la misma naturaleza y la misma característica de estos hombres. Llegará el día, llegará el momento, no muy lejano, en que, hermano, nos fastidien muchas cosas de las que hacíamos o de las que vemos hacer a otras personas. Y no se va a convertir en legalismo ni en religiosidad. Simplemente el Espíritu las rechaza. Tiene que ser así, porque si no, no puede haber revelación. Hay cosas que nos estorban y que estorban la revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Revelación es quitar el velo que me impide ver a cara descubierta la gloria de la palabra. Y cuando hablamos de la gloria de la palabra, hablamos de la naturaleza del verbo que está incrustado, encarnado en nosotros, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de seguir, quiero hacerles una pregunta. ¿En qué condición murió Cristo o en qué condición fue crucificado Cristo? ¿Como hijo o como padre? Como hijo. ¿Alguna otra opinión? Como hijo. Como hijo. Como padre. ¿Los demás? Como padre profeta. Yo creo que como padre de todos. Como padre fue a la cruz del Calvario. Como padre. Pagando el precio por sus hijos. Cierren sus ojos. Inamándole que teremendere. Inamandará catala mayore bekendará. Padre, se activa el espíritu del agua, Padre. El corazón de los hijos volviéndose al Padre y el corazón del Padre sobre los hijos. Haciendo memoria de aquel acto maravilloso y poderoso que Jesús hizo en la cruz. Un acto de redención. Padre, Jesús, el Cristo, el que murió por nosotros como Padre en la cruz del Calvario, fue cubierto de sangre de la corona de la cabeza a la planta de los pies. Y hoy, Señor, como reyes y sacerdotes del nuevo pacto, hoy declaramos por la palabra, en combinación del Espíritu Santo, que la misma sangre que derramó Jesucristo, con la cual fue cubierto, se activa a nuestro favor en esta noche. Quebrantando, Señor, toda obra de maldición, toda obra pecaminosa, Señor. Por el peso de gloria de la sangre, hoy se rompe todo pensamiento humanista. Se rompe el humanismo en nuestra vida, Padre. Nos sometemos al señorío de Cristo. Nos sometemos a la gloria del verbo, a la gloria de la palabra, a la gloria de la sangre. Y que el Espíritu del Abba Padre se revele en nuestra vida, Señor. Que se revele la paternidad. Que se revele la naturaleza del Padre. Pero también que se nos revele, Señor, el carácter del Hijo. Porque, Señor, debemos aprender a ser humildes cada día. Así como lo fue aquel centurión cuando le cayó agua y sangre, Señor, en los ojos. Que dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. En ese mismo nivel. Así nosotros, Señor, reconocer la deidad, la omnipotencia, la grandeza del que vive por los siglos de los siglos. Y beber de esa misma fuente. Y comer de ese mismo cordero. Hoy, por el peso de la palabra, declaramos proféticamente, Señor, que el verbo está incrustado dentro de nuestra vida. Y que cada día va creciendo más y más. Y que cada día hay mayor revelación de la Escritura. Hoy, por la palabra,
Declaro que tu mente es la mente de Cristo. Que tu mente es una mente nueva. Que haces memoria de lo que hizo Cristo contigo, no solamente en la cruz aquí en la tierra, sino del pacto sempiterno, de ese pacto que se firmó por precio de sangre en la eternidad, de la cual dio testimonio a Adán en el paraíso, Padre. Hoy en el nombre de Jesucristo se destraban códigos, se destraban, bendito Rey, códigos eternos. Hoy, Señor, declaramos que estamos volviendo al origen. Al mismo tiempo en que caminó Adán contigo en el paraíso, al mismo tiempo en que caminó Noé contigo en el paraíso, y que en el Espíritu, Señor, alcanzamos la perfección, alcanzamos, Señor, a vernos justos por la sangre delante de tu presencia. Y que así mismo, Señor, nos ve la gente, nos ve la humanidad. Señor, que en nosotros se ve una gracia. La gracia de la santidad, la gracia de la honestidad, la gracia, Señor bendito, de la lealtad, del compromiso, de la transparencia, del sacrificio, Padre. Y que así como todo aquel campo donde estaba Jesús en la cruz del Calvario se impregnó de olor a sangre, así mismo, Señor, por todo lugar donde caminemos, dejaremos el olor al sacrificio del Cordero Eterno, porque el que murió y está vivo, habita dentro de nuestros corazones, Padre. Lo establecemos, Señor, como decreto de reino en nuestra vida. Señor, yo, Juan Carlos Mendoza, sacerdote de Jehová, me pacto en compromiso contigo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero si usted se pacta con Dios, entienda que nada puede moverlo a usted, ni nada puede devolverlo atrás. Me pacto en servicio contigo, Señor. Porque yo quiero mucho más. Quiero conocer al Padre. Quiero conocer al Hijo. Y quiero la revelación del Espíritu del Dios viviente. Me pacto, Señor, para vivir conforme a tu perfecta voluntad, en sacrificio diario, como ofrenda viva y agradable, Señor. Me someto a tu perfecta voluntad para que tú rompas en mi vida el humanismo, para que rompas, Señor, códigos de maldición y de maldad que puedan seguir mi vida. Que te apoderes del pensamiento humano. Que seas tú, Señor, mi Padre, mi pastor, mi mentor, mi amigo, mi consejero. Que seas tú la lámpara que se pone sobre mi cabeza para alumbrar mi camino, y el destello de luz que me enseña la senda de justicia cada día. Gracias, Espíritu Santo. Conocer al Padre es algo sobrenatural. Es conocer a un Dios tierno, lleno de amor, de ternura, que cuando le decimos te amo, se mueve a nuestro favor. Ese es el Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo dijo Jesús. Sigamos adelante. Ahora, Noé fue contado como hombre justo. ¿Qué significa ser justo? En hebreo, sadik, y en el Strong, y significa derecho, recto, honesto, de carácter. El hombre de Dios, el sacerdote del nuevo pacto, al igual que el sacerdote del antiguo pacto, debe estar apartado por Dios y para Dios. Ojo con lo que le voy a decir. La Biblia dice que a Josué se le cambiaron vestiduras viles por vestiduras blancas y le pusieron mitra nueva, sacerdocio. Hoy por hoy, a usted y a mí, mediante el pacto de la cruz, se nos fue otorgada vestidura nueva y mitra nueva.
Pero la única forma de tener acceso a esa vestidura es muriendo una y otra vez, cada día, a la vida anterior que vivimos y renaciendo cada día a una nueva vida en Cristo. Y esto es a diario. Esto no es un solo día, no es una hora, no es un momento, esto es a diario. Por algo el Señor le dijo a Josué: medita en mi palabra de día y de noche, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Y meditar en la palabra es vestirme de esplendor y de gloria. Esa es la vida del ministro del nuevo pacto, del sacerdote del nuevo pacto, para poder alcanzar niveles de intercesión donde golpeemos las tinieblas y las tinieblas no nos dañen. Porque si golpeamos las tinieblas y no estamos vestidos de esplendor y de gloria, sucederá como aquel hombre que golpea un panal de abejas, un panal de avispas, y no tiene un charco al lado para resguardarse. Lo matan, lo destruyen. Así mismo pasará en el mundo espiritual con nosotros. Ahora, ¿qué le pasase a un hombre si volviese atrás? Las tinieblas le cobran por ventanilla todo el daño que le hayan hecho durante todo el tiempo que duró ministrando. Así de que, amado hermano, que dice que es intercesor, no hay modo de volver atrás. La única libertad que tengo bajo la gracia es para vivir en santidad y para adorar a Dios por los siglos de los siglos. No hay otra opción, no hay nada más que hacer. Eso lo hablábamos con el ministro Estelles, que días que estuvimos hablando. Aquí no hay otra cosa que hacer. Si pusiste la mano en el arado, no la quites. Prosigue a la meta, prosigue al blanco. No vas a ser defraudado, no vas a ser avergonzado, porque Dios no avergüenza a los hijos, Dios no avergüenza a su pueblo. Número 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él lo ha dicho y Él lo hará. Mire lo que dice en esta versión: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Dice: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Nadie te puede quitar la corona que te fue otorgada, excepto que tú reniegues del propósito de Dios. Entonces, me uno a lo que dice el ministro Estelles. No puedo manosear la gracia, no puedo manipular la gracia, no puedo pervertir la gracia. Porque si pervierto la gracia, estoy renegando de Cristo, el Rey de Gloria, que vivió transparente y honesto sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo con lo que es gracia? ¿Qué piensan ustedes de la gracia ahora? Yo particularmente sigo pensando lo que pensaba. Es un favor inmerecido de Dios y que no se puede manipular a la ligera. No se puede utilizar para actuar libremente sin consecuencias sobre lo que haga. Viene a ser parecido a aquellos que dicen que Dios no castiga a sus hijos. Una vez, Dora y yo fuimos a una iglesia y decían que ellos no predicaban acerca de la disciplina y del castigo, porque Dios era amor. Y le dije todos los versículos, le dije que Dios al que ama la disciplina, que hay versículos de la Biblia donde hablan de ello. ¿Quiénes? Pero no quisieron escucharme. Ciegos guiando a otros ciegos. Totalmente. Hermana Milena, ¿qué opina de la gracia? Que por más que busquemos,
igual sigue siendo un regalo inmerecido. Yo creo que nunca vamos a alcanzar a humanamente, no lo hacemos espiritualmente, sí, porque lo estamos conociendo en el espíritu y hablamos en el mismo espíritu. Podemos describir, no alcanzan las palabras. Gracias, hermana, por esa entender. ¿Se atrevería usted a predicar acerca de la gracia, hermana Milena? Entendiendo lo que hoy entendemos de la gracia. Amén. Sí. Hoy por hoy, cuando vimos que alguien va a predicar de gracia, salimos huyendo porque vemos horrores. Pero si uno de ustedes se para a predicar o a hablar de la gracia, acuérdese que no puede manosear la gracia, que no puede manipular la gracia, porque si no... Siga. Siga. En una ocasión llegó hasta tal punto, fui a una iglesia de invitado con mi madre, y mi madre no es muy entendida de la palabra. Pero cuando escuchó la siguiente frase, me miró y me dijo, vámonos de aquí. Dijeron, la gracia de Dios nos reviste de santidad. Jesús ya por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, con lo cual deducimos que somos impunes delante de Dios. Tenemos impunidad. Me miró mi madre y salimos de allí. Con justa razón. Luego salió que manejaban tráfico de drogas. Estaban justificando su pecado. Totalmente. Estaban manipulando la palabra. Vamos a el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Dice, el Dios de Israel habló, la roca de... Ojo, que le voy a hacer una pregunta aquí. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. ¿Cuántas deidades vemos en este texto bíblico? El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Está la Trinidad. ¿Me la puede representar, por favor? Si me va diciendo el versículo despacio, yo le voy diciendo en cuál está cada uno. El Dios de Israel habló. Padre, la roca de Israel me dijo. Listo. El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Espíritu Santo. Ahí están los tres. O sea que debemos de tener el ADN del Padre, debemos de tener la presencia de Cristo y la naturaleza del Espíritu Santo incrustado, formado, trabado, arraigado en nuestro ser. Pastor, me confirma que está en 2 Samuel 3:23. 2 de Samuel 23:3. Gracias. Así que Noé caminaba con Dios y era justo, y este halló gracia delante de Dios. Favor inmerecido o favor no merecido. Aquí hay algo. Gracia en hebreo o en el Strong significa bondad, favor, agradar, gracia, misericordia, algo precioso. O sea que la gracia es un tesoro envasado en hombres que cometemos errores. Volvemos a caer en lo mismo, inmerecido el don de Dios. Pero a Él le plació en su infinita misericordia otorgarnos un regalo
para que alcanzásemos la salvación mediante ese regalo, la gracia. Seguimos adelante. Una pregunta. Señor. Sé que es una pregunta un poco delicada, pero a veces me la sabe responder. Porque eso es lo que afirma la iglesia donde íbamos. La gracia desautoriza o elimina la ley. Jamás. 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 No puede. No puede. Nos lleva a cumplirla al caer cuando dice la palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Se resumen todos los mandamientos en uno solo, que sí o sí tenemos que cumplirlos. Puede ser que no sea literal como lo vivieron en el antiguo pacto, pero cuando nos amamos a nosotros mismos y aprendemos a amar a nuestro prójimo, estamos cumpliendo los mandamientos y hacemos que la gracia haga que en nosotros se cumpla la ley, aunque no vivimos por la ley. ¿Y que hay unos versículos que respaldan que la ley ya no es eficaz? No, porque está la gracia. Pero si yo miro, la connotación de la gracia es más violenta que la ley. Si miramos, si trazamos un paralelo entre la ley y la gracia, y miramos la naturaleza de la gracia, es más agresiva, es más fulminante. Porque la Biblia dice que el que reniega del Espíritu Santo no tiene derecho a ser perdonado. Nuevo pacto. Pero en la ley se juzgaba el pecado por actitud. O sea que si una persona pensaba en pecar, no estaba siendo juzgado. En la gracia, lo que se piensa aquí se juzga. O sea que le da veracidad a la ley. Quiera o no quiera, así no lo quieran ver y así no lo quieran predicar. Pero Cristo es la ley. Me gustaría ponerle ese trocito a alguien. Va a quedar grabado. Ahora, Cristo no vino a abrogar la ley, ni a tumbar la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Dice la Biblia. ¿Me lo buscas ese texto, por favor, ministro Estellés? Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y si Cristo cumplió la ley mediante la gracia, ¿cuánto más nosotros, que somos ministros, sacerdotes y reyes del nuevo pacto? Amén. O sea que pocas palabras también vino a perfeccionar esa ley, a quitar falencias y a perfeccionarla. Gracias. Gracias por esa definición tan acertada. Mientras el ministro busca el texto bíblico, vamos a seguir hablando de lo que es la gracia. Dice esto donde viene el nombre Hanat en hebreo. La raíz primaria en el estrón, que es propiamente, ojo, inclinarse, o sea, postrarse. Que esto me lleva a entender que es armar una tienda de campaña o una carpa, acampar, dar morada o habitar. O sea que cuando yo vivo la gracia, lo que estoy haciendo es darle cabida al mismo Dios dentro de mi vida. Y allí retomamos lo que leíamos en un principio de Génesis 33:10, cuando Jacob le dijo a Esaú: verte a ti es como ver al mismo Dios. Y retomamos lo que dice el apóstol Pablo: ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y retomamos Juan 17:22, cuando dice que Él nos dio, nos impartió de la gloria de Dios. La gracia vivida en perfección y en santidad hace que mi rostro refleje la presencia de Cristo. Siga, hermano Javier.
Dice, ya, no penséis, salud. no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Wow. Wow, 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 wow. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que se haya cumplido. Hermano, estamos metidos en serios problemas. Si usted piensa volver atrás, retome su pensamiento. Porque salirme de la gracia es quedar expuesto a que Satanás haga conmigo lo que quiera. Vuelvo y le repito, salirme de la gracia es quedar expuesto a que Satanás haga conmigo lo que él quiera. Vamos a ver qué dice Mateo 5:17 en esta versión. Si alguien tiene otra versión más que lo pueda leer, le agradeceremos. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ah, no, es que Cristo ya cumplió la ley, entonces nosotros estamos salvos, siempre salvos, y no hay problema. No. Si Cristo tuvo la capacidad de cumplir la ley, mediante la gracia, también nosotros. Porque Hechos 1:8 me da la legalidad y la capacidad para cumplirlo. Cuando dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está aquí dentro de mí y plantó el reino de Cristo, dándome la capacidad y la fortaleza, la fuerza del búfalo para yo poder cumplir lo que Dios cumplió, lo que Cristo cumplió, perdón. Esta versión de la Biblia, nueva Biblia latinoamericana, me gusta mucho. Dale. Piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Ahora, capítulo, perdón. Mateo 5:17. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de lo que Cristo dijo? Que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. ¿Y a qué se referiría? ¿A hacer milagros? ¿Acaso no hemos visto hombres pecadores que hacen milagros? Prodigios. Y prodigios, señales. Y estas señales seguirán a los que no creen. Sí, la palabra se cumple. ¿Saben qué se apoyan aquellos que mediante la gracia? En el siguiente versículo, Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque quieren manipular la palabra, pero si estudiamos el contexto y la profundidad de ese texto, nos lleva a que Cristo, que vino a cumplir la ley, a nosotros también nos la hace cumplir mediante la gracia. Lo que pasa es que hay que ver una cosa, así como la gracia es más violenta para hacernos vivir en santidad, también la gracia es más agresiva para darnos fortaleza. Porque la gracia es el poder del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Efesios 6:10 lo dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder irresistible del Señor. Entonces vemos cómo la gracia está envasada en seres humanos para darles la capacidad de hacer cosas mayores que las que hizo Cristo. ¿Por qué Jesucristo dijo que haríamos cosas mayores? Porque Él sabía que en estos tiempos nos iba a quedar difícil vivir en santidad.
pero no nos sería imposible. Lo que pasa es que la gente toma estos textos bíblicos para vivir como quieren, como les place, a su amaño y a su antojo. Definición concreta de la gracia. Es un campamento que tiene que ver, un campamento con la gracia. Mira lo que dice. Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, Dios extendió su tabernáculo hecho hombre a favor de nosotros y nos hizo juntamente con él su tabernáculo. Anótenlo porque repetirlo me queda de para arriba. Es cosa lo que me viene así del Espíritu de Dios. Él nos tabernaculizó, nos hizo su tabernáculo para que Él morara y para que reflejáramos al hombre su gloria. Por donde usted y yo caminemos, en el día debe activarse la nube de gloria y en la noche la columna de fuego. Si no brillamos, según Isaías capítulo 60, y si la gente no viene a nuestra luz, tenemos que calificar nuestra propia vida, mirar hacia adentro a ver en qué estamos fallando. Y no espere que un profeta, que un apóstol, que un pastor, que un evangelista, que un maestro se lo diga. Cada uno de nosotros debemos de evaluar nuestro propio corazón cada día y exponernos al escrutinio de Cristo y de la palabra. Eso es lavacro, por eso la fuente. Cuando uno mira la palabra es como si estuviese mirando la fuente del tabernáculo de Moisés, que se miraba a uno y reflejaba el rostro y miraba la suciedad que había en el rostro. Así es la palabra, bajo la gracia, nos hace ver el pecado que está en el corazón. Amén. Pero lamentablemente lo normal no es eso. Lo normal es que se ven más los defectos de los demás que los de uno mismo. Y a las personas les cuesta mucho mirar hacia su interior todos los días. Una de las primeras cosas, y ahora con un pequeño testimonio, una de las pequeñas cosas que aprendí, que he aprendido desde que soy cristiano, es que al pecado hay que llamarle por su nombre. No hay otra. Tienes que mirarte al espejo y decir, yo soy egoísta, yo soy materialista, me importa más el dinero que otra cosa, yo idolatro a mi familia por delante de Dios, y mirarte al espejo y confrontarte a ti mismo. Eso es, por encima de todo, y según el Dios, no te hace avanzar Dios. Esta sinceridad, este nivel de yo soy así, me conozco, me miro al espejo, conozco mis carencias, y ahí pues aprendemos poco a poco a depender más de nosotros. Pero hay que llamar las cosas por su nombre, porque si no lo hacemos nosotros, vendrá alguien que nos lo diga. Entonces nos confrontará, nos enfadaremos y crearemos discordia. Es la verdad. Si no lo hacemos nosotros, dirá alguien que es. Correcto. Así es. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que dice el ministro Yes? No, no de acuerdo con lo que él acaba de exponer. Recibir, ojo con esta definición, recibir la gracia de Dios, y anótelo todo en mayúscula y resáltelo. Recibir la gracia de Dios es llegar a casa, a la casa del pan, donde hay alimento, donde hay vestido, donde hay calzado, donde hay pureza, donde hay santidad, donde hay honestidad, donde hay transparencia, donde hay gozo. Les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Los dones del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo? Para mí personalmente el fruto. Mi hija dice que el fruto. La hermana Shirley dice que el fruto. ¿Quién más dice el fruto? Yo profeta, el fruto. El fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Pero
Sin dones no hay fruto. No. Ojo, por favor. Ojo, hermano Javier. Sin fruto, bueno, pueden estar los dones, pueden manifestarse los dones. Pero el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo me hace entender o le hace entender a la gente que sobre mí está la gracia, que he llegado a la casa, porque como del fruto de la mesa de mi Padre. Y el Pero una pregunta. Señor. Por ejemplo, yo tengo una hermana que a su entender es buena persona, ¿no? Ayuda a la gente, les escucha, es amable, es paciente, nunca se enfada. Sin embargo, no tiene a Jesús en su corazón. Como digamos, se está manifestando un fruto que a ojos de las personas pues es buena gente, es buena persona, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso y aquel que sí de verdad tiene los dones y los manifiesta mediante el pueblo? ¿Qué gana esa persona con hacer buenas obras si no tiene el Espíritu en su corazón? Nada, pero a los ojos de las personas, a los ojos de la gente, hay incluso personas que son mejores conociendo a Dios y a Jesús que los mismos cristianos, el testimonio de un malo a veces está. Desafortunadamente sí. Y yo conozco católicos que son piadosos, que son honestos, que no dicen una palabra mala, que se abstienen de mentir, que se abstienen de vivir una vida falsa. Ahora tiene el micrófono prendido. Yo por eso lo estoy apagando todo el rato. Entonces, ojo, al cielo no va a ir el que me diga, Señor, Señor, yo eché demonios fuera ni sané gente. Al cielo va a ir el que viva una vida de santidad, apartado para Dios. Y aquí no puedo juzgar si es católico o si no es católico. Porque si confesó con sus labios que Jesús es el Salvador, se arrepintió de su pecado, se volvió atrás de su pecado y vivió una vida de santidad, alcanza salvación. Ahora, si la persona que hace obras buenas no tiene a Jesús en su corazón y no ama a Dios y no ama al Espíritu Santo, no alcanza salvación. Las obras no me salvan. Ahora, Pastor, y yo pienso que en esta persona no está fruto del Espíritu Santo completo, porque le faltaría lo más importante. Dice la palabra que si no tengo amor, no soy nada. Entonces, si la palabra dice que el mismo Dios es amor, entonces sigue incompleto. gracias, hermana Shirley, para allá íbamos. Por favor, hermano Javier, hay un texto bíblico, creo que es 2 de Corintios, que dice que ¿qué me gano con profetizar si no tengo amor? Soy como címbalo que resuena. Cayendo en lo que dice la hermana Shirley. Ahora, el que tiene el Espíritu, el que tiene a Jesús, tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo muestra el fruto: amor, gozo, paz. Hija, a mañana, precioso. La primer característica del fruto, cuando yo llego a casa por la gracia, es amor. Pero amor por el prójimo, si me amo a mí mismo. Si yo me amo a mí, puedo amar a mi prójimo y estoy reflejando a Cristo. Y de allí en adelante, entonces, se abre un abanico en el cual yo puedo vivir una vida sobrenatural estando sobre la tierra. Entonces, es más importante para mí el fruto que los dones. ¿De qué me sirve hacer milagros? ¿De qué me sirve hablar en lenguas? Por favor, ¿lo encontraste, ministro Javier? Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que define. Gracias. Eso lo describe todo y lo define todo. El fruto del Espíritu Santo en la vida de los primogénitos es fundamental porque es la comunión con el Espíritu. Y es lo que me hace ver con un rostro resplandeciente. Y es lo que me da transparencia. Porque yo puedo ir a una iglesia
a ministrar. Puedo pasar por la calle y parar un paralítico. La palabra se cumple. Pero, ¿y qué me gano con granjear el mundo si pierdo mi alma? ¿O qué me gano con hablar en lenguas si soy como címbalo que retiñe? No soy nada, no soy nadie. Pastor, puedo hacer una comparación. A ver, Bien. yo puedo entender que los dones son como ese reflejo de Dios que llega a mí, transforma y vuelve y sale, ¿cierto? Para él de nuevo. Pero el don es como cuando pasa el agua por dentro en tubo. Ajá. O sea, no causa ningún efecto, simplemente sale. Y pues pienso que los dones vienen para causar un efecto directamente en mí, en el fruto. Ajá. Y los dones es para causar un efecto en el pueblo. Gracias, señora profesora. Qué bueno tenerla en sala. Lo define otra vez, por favor, en sus palabras. Los dones son para causar un efecto en mí, para estallar mi vida, para reventar mi vida, el fruto, ¿no? Para transformar mi vida. Siempre. Pero cuando el fruto está en mí, se activan los dones, le transformo la vida a otros. Es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Sí, pastores, eso exactamente. Muy bueno el ejemplo del agua por un tubo. ¿Cómo es que dijimos anoche? La sacó del estadio, ¿no? La sacó del estadio. A ver, son las 12 de la noche, yo creo que por hoy podemos dejar hasta allí. Desafortunadamente el tiempo vuela. A mí no me gusta volar en las enseñanzas, me gusta lo que estamos haciendo, compartir, porque aprendemos y nos instruimos entre todos. Me gusta el fundamento que le están poniendo, es excelente. Es un aporte muy excelente. Gracias por su apoyo, por ayudarme a enseñar y por enseñarme, porque estoy aprendiendo de todos. Me dijeron que viniera a enseñar, pero qué pena, estoy aprendiendo. Gracias. Amén. ¿Quién nos puede despedir en oración? Una oración profética de rompimiento. Epa. Dicen en Medellín, epa. ¿Oye? Decide, pastor. Decide mientras aprendemos. Profetadora. Me toca mi figura, ¿no?